En las principales corrientes del cristianismo, se cree que existen tres personajes en Dios: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El conjunto se conoce como la Santísima Trinidad. Las tres son iguales y comparten la misma esencia, pero cada una de ellas tiene una función específica. En el movimiento moderno pentecostal, el Espíritu constituye el elemento preeminente de la Trinidad. Se cree que los dones del Espíritu tienen el poder de transformar la vida. No obstante, para muchos cristianos, el Espíritu Santo sigue siendo un concepto inacible. Esto es Crónicas Lunares, yo soy Irving Sun, y así como escucharon, hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. Oh, I'm going down to St. James's Estás escuchando Crónicas Lunares, el lugar donde entra por tus oídos. Bienvenido. En las Sagradas Escrituras no existe ninguna mención específica al Espíritu Santo, de modo que solo en los primeros tiempos de la Iglesia empezó a ejercer la doctrina. Y ya hacia el siglo III después de Cristo se había establecido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no solo estaban relacionados, sino que además participaban en una misma esencia. En el credo niceno, la profesión que fue compartida por muchas de las distintas ramas del cristianismo, establecido en el siglo IV después de Cristo, se explicita la relación exacta entre los elementos de la Trinidad. En la versión del credo que aún hoy se usa entre la gran mayoría de los católicos, los devotos rezan, por ejemplo: creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe la misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Vamos a hacer esta pequeña pausa para mandarles un saludo a toda la gente que nos escucha, que se toma el tiempo para descargarnos, para recordarles nuestras diferentes redes sociales en Facebook como Crónicas Lunares de Sun, en Instagram como crónicaslunares.sun, y pues nos pueden descargar en las diferentes plataformas que tenemos de podcast en los diferentes lugares. Seguramente tú nos estarás escuchando en alguno de ellos, pero recuerda que también nos puedes encontrar en Google Podcast, en Apple Podcast, en Radio Republic, en Spotify, en TuneIn, en Anchor, en Breaker, en SoundCloud. Y si tienes mucho tiempo y te gusta lo que hacemos aquí, pues me gustaría que te suscribieras a nuestro canal en YouTube como Crónicas Lunares de Sun. Así nos puedes encontrar. Vas a encontrar el logo que estás viendo en tu celular o en tu aparato, en tu tableta, en tu computadora. Según donde estés tú descargando, vas a encontrar ese logo que tenemos, y ahí pues nos puedes seguir en YouTube. Vamos a hacer esta pausa a continuación y regresamos con nuestro tema. La Santísima Trinidad ha sido un asunto controvertido en la historia del cristianismo. En el siglo IV después de Cristo, Arrio, un sacerdote de Alejandría, sostuvo que Jesús era sobrenatural, pero no igual al Dios Padre. El resultado fue la herejía arriana, que dividió a la Iglesia. En el siglo IX, los cristianos occidentales optaron por omitir el y el Hijo, filioque en latín, del credo, insistiendo en que el Espíritu solo procedía del Padre. Esta posición contribuyó al cisma de 1054 entre Occidente y Oriente. Entre los tiempos más recientes, algunos grupos cristianos, como los mormones, han rechazado la Trinidad y consideran que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres personas separadas que comparten un mismo fin, pero no la misma esencia. Tanto en arameo
la lengua en la que hablaba Jesús, como en hebreo, la palabra espíritu es de género femenino. Esto ha contribuido que a lo largo de la historia hayan sido muchos los pensadores cristianos que consideraran el Espíritu Santo como un aspecto femenino del Creador. Según el Evangelio de San Juan, la noche del día en que Jesús resucitó, se reunió con sus discípulos que habían permanecido escondidos desde su crucifixión. Recibid el Espíritu Santo, les dijo. A quienes perdonéis los pecados, les quedarán perdonados. A quienes no se los perdonéis, les quedarán sin perdonar. Los hechos de los apóstoles, que se relatan más tarde, narran la historia de los primeros 100 años de la Iglesia cristiana y escriben un acontecimiento similar tras la ascensión de Jesús a los cielos. Una vez más, mientras los apóstoles se encontraban reunidos en una habitación, un estruendo que procedía del cielo y avanzaba como un huracán invadió la casa de los que estaban congregados. Vieron luego una especie de lenguas de fuego. A cada uno de ellos lo llenó el Espíritu Santo, y de pronto empezaron a hablar con fluidez lenguas extranjeras que no conocían. Los cristianos celebraban este acontecimiento cada año después del domingo de Pascua, y lo llamaban Pentecostés. Recibió este nombre del movimiento pentecostal, que creía que todo creyente puede gozar de los dones del Espíritu. En ocasiones, se alude al domingo de Pentecostés como el aniversario de la Iglesia. Las representaciones del Espíritu Santo en el arte cristiano han sido muy variadas. En el relato evangélico donde Jesús es bautizado en el río Jordán por su primo Juan, se dice que el Espíritu descendió en forma de paloma. Este símbolo también puede advertirse en representaciones del Espíritu Santo a María en el momento en el que el arcángel le anuncia que está embarazada del Hijo de Dios. Y en los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu se les revela a los apóstoles como un viento o unas lenguas de fuego que los artistas representan con una llama. Entre los dones del Espíritu Santo que se mencionan en el Nuevo Testamento, se encuentra el don de las lenguas, también denominado glosolalia. Quienes han recibido este don son capaces de hablar una lengua que resulta imposible de comprender a sus oyentes. Los cristianos piensan que este fenómeno es un reflejo de la experiencia de los apóstoles cuando se les apareció el Espíritu. Un número mucho más reducido de fieles recibe, según se cuenta, un segundo don del Espíritu, gracias al cual puede interpretar estos discursos. El don de lenguas es considerado entre los cristianos pentecostales, un movimiento que prosperó en el siglo XX, como el auténtico indicio del bautismo del Espíritu. Los pentecostalistas consideran que lo que hablan quienes experimentan el don de lenguas es un lenguaje celestial, el lenguaje de los ángeles y el lenguaje del Espíritu. Por el momento, los esfuerzos académicos para descodificar el habla de estos individuos no han dado demasiados resultados, aunque los estudios suelen señalar que en medio del trance los individuos suelen encontrarse en un estado de considerable sensibilidad emocional. Entre los primeros siglos de la historia de la Iglesia, se sabía muy poco sobre el don de lenguas. San Agustín sugería que se trataba de un fenómeno limitado exclusivamente a los apóstoles originales. Sin embargo, algunos santos y místicos cristianos, como Patricio, el santo del siglo IV y patrón de Irlanda, afirmaban haberse comunicado con el Espíritu en una lengua que ellos entendían, pero que hubiera resultado ininteligible a cualquier otro individuo que la hubiera escuchado.
Ven Espíritu Santo Creador, inflama el alma en santo amor. Tú que eres celestial, unción, e impartes tu reptiforme don. Libro de oración común. Las principales corrientes del cristianismo siguen creyendo que el Espíritu Santo juega un papel decisivo en la conversión de los no creyentes, en la redacción de las Sagradas Escrituras, de ahí que el credo sinero diga que habló por los profetas y que ayuda a los creyentes a encontrar las palabras para dirigirse al resto de los creyentes. Según el catolicismo, el Espíritu interviene en la vida de la Iglesia fundamentalmente para influir en sus decisiones. Así, por ejemplo, cuando los cardenales se reúnen para elegir a un nuevo papa, se dice que votan guiados por el Espíritu. También el protestantismo asigna una función institucional al Espíritu, pero considera que éste tiene una relación directa con cada creyente. En la primera epístola de los Corintios, escrita en torno al año 50 después de Cristo, San Pablo describe los dones que el Espíritu confiere a los individuos, y dice así: así, a uno lo capacita el Espíritu para hablar con sabiduría, mientras a otro el mismo Espíritu le concede expresamente un profundo conocimiento de las cosas. El mismo y el único Espíritu que otorga a uno el don de la fe, concede a otro el poder de curar enfermedades, el de hacer milagros, o el de comunicar mensajes de parte de Dios, o el de distinguir entre espíritus falsos y el espíritu verdadero, o el de hablar en un lenguaje misterioso, o el de interpretar ese lenguaje. Todo lo realiza el mismo y único Espíritu, repartiendo a cada uno sus dones como Él quiere. Entonces, para poder terminar nuestro programa, podemos decir que Dios se divide en tres: Dios Hijo, Dios Padre y Dios Espíritu. Dios Espíritu Santo. En el siglo III después de Cristo, recuerden que surge la doctrina de la Santa Trinidad. En el siglo IV fue la controversia arriana. De ahí viene una corriente de creencia de Arrio. Esta religión arriana que dice que el Espíritu Santo, o en este caso Dios Padre, no tiene tanta fuerza como la tiene Dios Hijo, Jesucristo. En el año 1054 fue la Cisma de Oriente. En el año 1900 se desarrolla el pentecostalismo. Creo sinceramente que cualquier hombre inspirado por el Espíritu puede esperar resultados al predicar un simple mensaje evangélico entre los no creyentes. Billy Graham, dicho en 1918. Quiero mandar unos saluditos rápidos a la gente de Francia que nos escucha, a todo ese país bonito que, pues, en cualquier libro, en cualquier persona que esté enamorado, se supone que está idealizado a programado, en este caso, a visitar Francia, porque es uno de los países más hermosos y que tiene tanta literatura que ha hecho una burbuja de amor en ese lugar, un lugar donde es tan hermoso, sí, es una ciudad preciosa, pero más que nada es una ciudad idealizada, un lugar donde pudiéramos recorrer todos nuestros sueños, en todos sus monumentos, en todas sus calles, en todos los lugares que hay. Y pues quiero mandar un abrazo al país de Loira, que es donde más nos escuchan, en la capital de Francia, en París, en Ile-de-France, en Hauts-de-France.